La semana pasada le dimos honra a los papás y utilizando su ejemplo, Dios nos dio la estrategia que debemos utilizar para ganar nuestras batallas. Entendimos que el fundamento, la base central de la estrategia que Dios nos dio es vivir en el reposo de Dios. Y es ahí donde toma sentido Romanos 8:37 cuando dice que somos más que vencedores, porque entendimos en el mensaje de la semana pasada que Dios es el que pelea nuestras batallas y gana nuestras batallas. Hacia el final del servicio, al final del mensaje, utilizando la historia de Mefiboset, los papás y todos los que estuvimos en este servicio entendimos que de una forma u otra nuestros padres nos dejaron caer como Mefiboset, ya sea por sus decisiones equivocadas, sus errores involuntarios, pero imprudentes tal vez, lastimaron nuestros corazones y nos lisiaron alguna parte del alma que nos había estado incapacitando. Pero entendimos que cuando recibimos a Cristo en el corazón, nuestra vida comienza a ser restaurada. Y el Señor nos invita a su mesa, nos dispone un banquete aún en presencia de nuestros angustiadores. Y cuando dice esto se está refiriendo a que nos está poniendo la abundancia de la vida eterna, pero también de la vida en esta tierra. Amén. Hoy Dios quiere hablarnos acerca de lo que tenemos que entender y creer. Las dos cosas son bien importantes. Poder entender y creer que nosotros, por su gracia, hemos sido ya restaurados y restituidos. ¿Sale? Cada año, al inicio del año, siempre le estoy pidiendo a Dios desde hace ya muchos años, tal vez tenga como unos 8 o 10 años, que Dios nos dé una palabra para su iglesia Plenitud en Cristo, una palabra profética que sirva como de rieles de contención por donde va a correr toda la palabra del año o todo el caminar del año de la iglesia. Y en el año 2021 el Señor habló a mi corazón y yo lo compartí contigo en los primeros mensajes del año. Y el Señor dijo así, año 2021, dice, y responderá Dios y será año de restitución. Dios nos habló al inicio del año que este 2021 sería año de restitución. Y Dios ha cumplido su palabra, ha hecho sentir a mi espíritu fuertemente que esta es la razón por la cual el Señor nos ha venido conduciendo desde hace varios meses atrás, enseñándonos acerca del reino y de cómo la oración del Padre Nuestro nos incluye en el reino. Y después, hace unas 8 semanas atrás, comenzó a hablarnos más claro acerca de la gracia, de su reposo, de su justicia. ¿Sí? Y vamos a entender que es en esa gracia, reposo y justicia que se puede dar la restauración y la restitución total de los hijos de Dios. Amén. Vamos a la Biblia, por favor, acompáñenme, Jeremías capítulo 23, versos 3 y 4. Dice así: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas. Y crecerán y se multiplicarán. ¿Cuántos pueden decir que están creciendo y se están multiplicando desde que están acá en esta iglesia? Dígame amén. Hay muchos de ustedes que van llegando, que los vemos ya crecer y ya empiezan a multiplicarse. Y así está pasando con muchos, ¿vale? Verso 4 dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más. Esto es bien importante. Pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Cuando dice que levantará pastores que las apacienten, que significa que las alimenten y no temerán más, y no van a tener más temor, es porque Dios está levantando una generación de pastores que estamos predicando de la gracia, quitándole a esa gracia el marco de la ley que la tenía sometida para no poder mirar el poder tremendo de la gracia de Dios por la obra consumada de Cristo en la cruz. Amén. Así que con el mensaje de hoy entenderemos que su gracia, puesto que nosotros predicamos el evangelio de su gracia, vamos a entender que es su gracia es la que nosotros vamos a poder ser restaurados y restituidos. De ahí que el mensaje de hoy lleva por título literalmente así:
restaurados y restituidos. Mire, ser restaurados significa que Dios va a sanar todas esas heridas, todas esas áreas del alma y del corazón que estuvieron dañadas, que sufrieron algún dolor, alguna herida de nuestro pasado, por las circunstancias que usted quiera, los múltiples factores de circunstancias de nuestro pasado que lastimaron nuestra alma y nuestro corazón, aún cuando éramos unos niños y aún en el vientre de nuestra madre, por la genética o aún por las consecuencias generacionales. Y entonces, ser restaurados implica que Dios sana y hace caminar a sus hijos sanados, restaurados completamente, como sucedió con el hijo pródigo cuando regresó a la casa del Padre. Ser restituidos significa que Dios va a entregar todo aquello que hayamos perdido, que nos haya sido arrebatado, que nos haya sido robado por las circunstancias, de cualquier circunstancia de estas que acabo de mencionar, y que nosotros no hayamos podido, hayamos perdido todos esos años por esas diferentes razones. Dios va a restituirnos todo eso, ¿vale? Voy a leer un versículo que forma parte de una palabra profética que Dios le dio a esta, tu casa, Plenitud en Cristo, hace ya algunos años. Los que tienen más tiempo con nosotros se acordarán que esta palabra que está en el libro de Joel, capítulo 2, prácticamente desde el versículo 1, empezando más o menos como del 10 para abajo, nosotros la vivimos, ¿verdad? Ahí habla de clamar, dice que los sacerdotes lloren, los sacerdotes entre la puerta y el altar, ¿se acuerda? Para pedir perdón por los pecados del pueblo. Y entonces lo hicimos, lloramos, clamamos, gemimos, entramos en ayuno de 40 días para clamar y gemir por las almas, no solamente de la iglesia, sino de toda la ciudad y todas las almas que Dios quiere traer a los pies de Cristo a través de Plenitud en Cristo. Lo vivimos, pero esta es una palabra profética, ¿vale? Y hoy estamos en el tiempo, déjeme decirlo, de ver su cumplimiento, ¿vale? Joel capítulo 2, verso 25 al 27 dice así: y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Todos estos son langostas, solo que en diferentes partes del proceso de su crecimiento. Desde una larva o una oruga, luego el saltón, cuando está muy pequeño, el revoltón cuando ya creció y se convierte en una langosta cuando ya maduró. Y la langosta es ese grillo o ese saltamontes que conocemos, ¿verdad? Una de las plagas de Egipto. Dice: os restituiré los años que comió la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Que en medio de Plenitud en Cristo estoy yo. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esta promesa dice que Dios restaurará los años perdidos de tu vida. Cada minuto que pasaste en dolor, en tristeza, en traición, en duda, en culpabilidad, en dolor, en rechazo, en abandono, en condenación, en pecado o en alguna adicción, cualquier cantidad de tiempo que hayas pasado en eso, dice la palabra, cualquiera que haya sido la langosta que te haya provocado eso, dice que todos esos años que fueron robados de no vivir una vida en abundancia como Jesús la ha prometido, te serán restituidos. Amén. Ahora, ¿cómo es esto? Seguimos leyendo Jeremías, capítulo 23, versos 5 y 6. Dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, y el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Diga conmigo: reposo. Eso es vivir confiado, vivir en su reposo. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra.
Esto, mi amado, ya sucedió hace casi 2000 años en la cruz del Calvario y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que tienes que entender y creer para ser totalmente restaurado y restituido. Que la obra de Jesús consumada en la cruz, que por la obra de Jesús consumada en la cruz, tú y yo hemos sido restaurados por dentro y restituidos por fuera, para decirlo de una manera muy práctica. Amén. El evangelio de la gracia es el evangelio de la restauración y la restitución. Todos esos preciosos años que pasaste desperdiciándolos en pleitos, en contienda, en dolor, en tristeza, en amargura, en despecho, en desprecio, en abandono, en crisis, en escasez, en pobreza, en enfermedad. Cualquiera de todos esos, dice, serán ya restituidos para ti y tus generaciones por la obra consumada de Jesús en la cruz. Tienes que entender algo, y te lo digo así, tienes tú que entender algo. Todos tenemos que entender esto, que no necesitas hacer nada para que sea restaurado y restituido. No tienes que ir a hablar con nadie, no tienes que perdonar a nadie, no tienes ni siquiera que orar todos los días para que eso suceda o para que eso se mantenga. Lo único que tienes que hacer es creer, es entender y creer que por la obra consumada de Cristo en la cruz, tú ya fuiste restaurado y restituido. Y esa palabra profética, este es el tiempo para ti. Eso tú lo entiendes hoy, eso tú lo crees hoy y eso tú lo recibes hoy. Que hoy se está cumpliendo esta palabra donde Dios te está restaurando todos esos años y restituyendo todo lo que haya comido cualquier langosta y no te haya dejado vivir y experimentar la vida en abundancia que Cristo Jesús trae para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén y darle ahí un buen aplauso al Señor, verdad? Si estamos asociados con el mensaje, si Dios está hablando, si Dios le habló a alguien, póngale ahí ahora sí, distráigase tantito, ocúpese, póngale amén ahí en el chat, ¿verdad? La obra consumada de Jesús en la cruz es la que ya nos ha restituido y nos ha restaurado, ¿vale? Vamos a ver un versículo a ver si nos ayuda a entender. A mí me ayuda a explicarlo y a ti te ayuda a entenderlo, lo que significa creer en la obra redentora de Jesús en la cruz, la obra consumada de Jesús en la cruz. Gálatas 2:16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Eso que cuando dice justificado es que nos hace justos. ¿Qué es lo que hace que tú y yo seamos justos a los ojos de Dios? Ninguna de tus obras, ni las más buenas obras que estés haciendo o hayas hecho, ninguna. Lo que te hace justo, lo que te justifica delante de Dios es tu fe en Jesucristo, la fe de Cristo. Y más específicamente, la fe de la obra consumada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo y sellada con la resurrección de Jesús. Amén. Eso es lo que está diciendo acá. La Biblia también habla de que nuestros corazones fueron limpiados, fueron purificados por fe. Voy a leer un poquito del pasaje cuando, no sé si ya lo has escuchado antes, Pedro recibe de parte de un ángel que vaya a la ciudad de Jope y ahí vaya a la casa de alguien, no me acuerdo de quién era. Y entonces ahí cuando Pedro sube a la azotea, no sé si te ayuda a recordar esto, él bajan lienzos del cielo con cuadrúpedos y reptiles y oye una voz del cielo que le dice: el Señor mata y come. Y Pedro dice: Señor, yo no haré eso porque eso es inmundo. Y el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he purificado, lo que yo he santificado, ¿vale?
Y entonces, en otra escena, un ángel se le aparece en sueños a Cornelio, centurión romano, y le dice que mande a llamar a Pedro, que está en Jope, y que reúna a los de su casa y a sus amigos. Y entonces Cornelio hace eso, manda a 3 hombres a buscar a Pedro, que está en Jope, esa ciudad de Jope. Y cuando llegan a tocar la puerta, Dios le dice, el Espíritu Santo le dice a Pedro, acompáñanos, ve con ellos. Entonces Pedro llega a casa de Cornelio, el centurión, y ahí está una cantidad de gente, familiares del centurión romano, amigos de él, que eran gentiles, no eran judíos, no conocían ni siquiera a Dios. Oían de Dios, pero no eran judíos, no eran el pueblo de Dios. Entonces ahí Pedro comienza a predicarles a ellos. Y después ¡bum!, pasan cosas tremendas ahí. Y después Pedro les platica a los judíos, a los discípulos, lo que pasó ahí. Y este versículo está tomado de esa charla de Pedro, ya con los discípulos, platicándoles la experiencia que sucedió con Cornelio y la bola de gentiles, que en ese tiempo eran incircuncisos, ¿verdad? Lo que Dios había hecho con ellos. Dice, el libro de Hechos, capítulo 15, verso 8 y 9, por favor. Dice así. Y Dios, que conoce los corazones, ojo acá, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Lo que pasó ahí, mi amado, es exactamente lo mismo que pasó con los 120 en el aposento alto. Entró el Espíritu Santo con un viento recio. Se posó seguramente con lenguas de fuego sobre de ellos. Se derramó el Espíritu Santo sobre de ellos. Comenzaron a hablar en lenguas humanas. Comenzaron a alabar a Dios en diferentes lenguas. Los gentiles, incircuncisos, que no conocían a Dios, en ese instante, ¡boom!, el Espíritu Santo cayó sobre de ellos. Yo me pongo hasta chinito, ¿verdad?, de imaginarme esa escena gloriosa. Y dice Pedro, no hubo diferencia entre ellos, que no hicieron nada, y nosotros que teníamos 3 años y medio caminando con el maestro, sufriendo el calor, esforzándonos un montón, siendo perseguidos, casi muertos. ¡Wow! Pero termina diciendo, por favor, en el verso 9, la última parte dice así: purificando por la fe sus corazones. ¡Wow! Estos cuates, la pregunta es, ¿se arrepintieron los gentiles para que su corazón fuera purificado? ¿Se arrepintieron? No. No. Solo fue que Dios vio los corazones y por la fe que ellos tuvieron en lo que Pedro estaba predicando, porque Pedro comenzó a predicarles de Cristo y de la obra redentora de la cruz, por la fe que ellos tuvieron al escuchar a Pedro, es que el Señor limpió y purificó sus corazones por la fe. Amén. Entonces, por fe tu corazón puede ser purificado y limpiado. Por fe también dice acá arriba que eres justificado de la misma manera por tu fe en la gracia de la obra consumada de Jesús en la cruz. Es que tú ya eres restaurado y restituido a partir de este día. ¿Cuántos pueden decir con fe amén a esto? ¿Me está siguiendo? ¡Wow! Esto está buenísimo, de verdad, esto está buenísimo. Para que podamos entender un poco mejor los tiempos que estamos viviendo, es necesario entender este pasaje que ya lo hemos predicado muchas veces, pero vamos a ver cómo una coma hace toda la diferencia, o hace, más bien dicho, nos da una nueva revelación. ¿Ok? Lucas capítulo 4, versos 16 al 21. Dice así: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro,
quédese con esta frase, y cerrando el libro, ¿verdad? En aquel tiempo se cerraban los libros enrollándose, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire, este pasaje lo hemos leído muchas veces, lo hemos predicado muchas veces, pero no habíamos hablado de esto, no habíamos entendido esto que hoy te quiero compartir. Dice la Biblia que cerró el libro y comenzó a decirles: esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. ¿Qué tiene de importancia que diga que cerró el libro? Bueno, antes de explicarte, quiero que entendamos algo. Todo lo que está escrito en la Biblia, y cuando tú ves que la Biblia te empieza a dar detalles que para efectos del contexto general pudiera haber evitado, pero cada detalle que está en la Biblia tiene un propósito. No hay absolutamente nada escrito en la palabra de Dios, escrito en la Biblia, que no tenga un propósito. Entonces, cuando encuentres algo así, hay que quedarse leyendo, hay que leer, hay que escudriñar, hay que buscarle, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de frases pequeñas tiene gran relevancia. Por eso siempre hemos recomendado que la Biblia hay que leerla con calma, despacito. Aunque te tardes más de 1 año, 2 años, no importa. Es mejor leerla y buscar entre líneas. Y claro, como siempre, pedirle al Señor que nos dé revelación. Porque sin revelación no hay nada. La puedes leer como tortuga, pero no vas a avanzar si no hay en tu corazón, si no te sabes ya purificado en tu corazón, si no tienes un corazón para Dios, el Señor no va a revelar nada. Pero si tú eres alguien que lee la Escritura con amor, sabiendo que te estás encontrando, haciendo de la lectura una experiencia de lo que te está diciendo Dios, vas a empezar a ver una maravilla de revelaciones para tu vida a través de la Biblia, ¿vale? Ahora, ojo, para poder entender el detalle de lo que significa que cerró el libro o que enrolló el libro, ¿vale? Vámonos al original. Ese rollo que recibe nuestro Señor Jesucristo ahí en la sinagoga en Nazaret, ¿verdad? Dice que ahí estaba. Es lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que hoy tiene el capítulo 61, versos 1 y 2. Quiero solamente, para los que van llegando, comentar o recordar que los capítulos y los versículos se los pusieron los hombres ya no hace muchos años atrás. O sea, en el original no había ni capítulos ni versículos. O sea, eso se ha hecho para que podamos estudiar de una mejor manera la Escritura. Pero entonces, tomando esa referencia, vámonos al capítulo 61 de Isaías, versos 1 y 2, que es lo que está leyendo Jesús. Te lo voy a leer completo para que veamos que está exactamente Jesús leyendo este mismo pasaje. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esa es la profecía, que Isaías recibió de parte de Dios y la anunció 700 y fracción de años antes de que Jesús llegara a la tierra, ¿vale? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Está hablando del propósito de Cristo en la tierra. Verso 2, y aquí está el tema. Dice, a proclamar, o sea, me ha enviado también a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí viene una coma. Y luego dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Eso es lo que dice el original profetizado. Concentrándonos en el verso 2, dice que Jesús vino a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Me sigue? Bueno, cuando Jesús se levanta a leer ahí en Nazaret, en esa sinagoga, hace casi 2000 años, Jesús lee todo eso y para donde está la coma. Para donde dice, y vine a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y ahí cierra el libro. Y eso lo que nos quiere decir es que Jesús no vino a proclamar todavía el año de venganza de Dios. Y eso significa que estamos en el tiempo. Cuando dice el año, obviamente no es un año calendario, es un tiempo. Estamos en el tiempo donde Jesús está trayendo la buena voluntad de Dios.
La palabra voluntad en el original, en griego, sacado de un teólogo griego, dice que significa o que se interpreta como el tiempo más bendito. Es la palabra dectos, que se traduce o se interpreta como el tiempo más bendito cuando la salvación y los favores de Dios abundan profusamente. Y eso es la gracia. Entonces lo que Jesús está diciendo, yo vine a esto, vine a... el Espíritu está sobre mí, me ungió, me ha enviado a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel, de la cárcel a los presos. Y también vine a proclamar, dice, el año de la buena voluntad del Señor, el año de las bendiciones del Señor, el año de la gracia del Señor. Y después de eso, y también el día de la venganza, eso ya no lo leyó. Y cerró el libro. ¿Por qué? Porque vamos a entender que estamos en el tiempo de la gracia. Va a venir un tiempo después, hacia el final de los tiempos, donde entraremos en el año de la venganza de Dios. En el año en donde Dios va a castigar la maldad del hombre. Pero todavía eso no llega. Eso va a venir con la segunda venida de Cristo. Pero para cuando venga Jesús por segunda vez, su iglesia, ya nos habremos sido arrebatados con Él. No vamos a vivir eso. Entonces estamos en el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la gracia. Entre los teólogos, a esto del tiempo o de los tiempos, ellos le han llamado las dispensaciones. Y la historia bíblica tiene 7 dispensaciones. ¿Ya has oído hablar de las dispensaciones? Hoy estamos en la dispensación de la gracia. En el tiempo de la gracia. Son 7 dispensaciones, son 7 tiempos en que el hombre, eso no está en la Biblia, sino el hombre que estudia la Biblia, ha decidido enmarcar o poner esas dispensaciones para nosotros entender el propósito de Dios con su pueblo, ¿vale? Encontré esto acerca de las dispensaciones, te lo quiero leer, solo para que tengamos un poquito de conocimiento de esto. No me interesa profundizar, pero sí cuando escuches de la dispensación de la inocencia y de la dispensación de la conciencia y todo ese tipo de cosas, y la dispensación de la gracia, sepas un poco de qué está hablando. Mira, dice así, el dispensacionalismo, suena así como a trabalenguas, ¿verdad? El que lo dispensacionalizare será un buen dispensacionalizador. Dice aquí, el dispensacionalismo genérico divide la historia de la humanidad en 7 distintas dispensaciones. Comienza con la dispensación de la inocencia. Y eso ocurre desde la creación hasta la caída de Adán, la inocencia. La dispensación de la conciencia. Y eso ocurre desde la expulsión del huerto hasta el diluvio. ¿Ok? Luego viene la dispensación del gobierno humano. Eso es desde Noé y termina con la Torre de Babel, cuando el hombre quería, ya sabes, gobernar, inclusive a Dios, ¿verdad? Por eso hizo su torre. 4, viene la dispensación de la promesa. Eso ocurre desde Abraham. A Abraham le dio Dios la promesa, ¿verdad? De la tierra prometida, hasta antes del Éxodo. 5, la dispensación de la ley. Y ahí viene desde el Éxodo hasta la cruz de Jesús. Hasta el momento en que Jesús fue crucificado, hasta ahí se conoce como la dispensación de la ley, donde estaba la humanidad, o el pueblo de Dios en este caso, bajo el tiempo de la ley. Pero después de eso, dice, viene la dispensación de la gracia. Y eso ocurre desde su resurrección, o sea, desde su cruz, y su obra consumada en la cruz y su resurrección hasta el día de hoy. Y la última será la dispensación del reino milenario de Cristo. Cuando Jesús venga por segunda vez y entonces ate al diablo por 1000 años y ahí comenzará el día de la venganza del Dios nuestro. O sea, que lo que predicó Isaías, que lo que profetizó Isaías, Jesús cuando tomó y dijo, esta palabra se ha cumplido delante de vosotros hoy, es que hoy ahí Jesús estaba diciendo, yo he venido, y el Espíritu está sobre mí para predicar, sanar, vendar, tacatac, y para proclamar el año de la gracia. ¡Pum! Hasta ahí. Yo no vine a hablar del día de la venganza de Dios. No hay tema, no hay manera, y hay mucha gente
que cree que Dios es un Dios que está esperando a ver a qué horas te equivocas para caerte encima. Ah, te encontré en el error, ahí está. Ah, pecaste, ya perdiste la bendición. Hay bendiciones ahí flotando porque te estás portando mal, porque no estás haciendo lo correcto. Y esa no es el tiempo de la gracia. Ese sería el tiempo de la venganza de Dios. Pero no estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Así que esto es algo que tenemos que entender. Que entonces, si estamos en el tiempo de la gracia, por la fe. Eso es todo lo que necesitas entender y creer para ser totalmente restaurado en tu interior y restituido en tu exterior. Creer y entender, o entender y creer que por la obra consumada de Jesús en la cruz y su resurrección, para ser más específicos, es que tú eres restaurado y restituido ahora en el nombre de Jesús. Amén. Voy a terminar con esto. Realmente estamos entendiendo que estamos en el tiempo de la gracia, pero no todos los cristianos viven bajo la gracia. De hecho, hay muchas iglesias legalistas que aplican la ley sin nada de gracia. Y entonces, bueno, la gente vive muy estresada y no tiene nada porque no hay gracia, ¿vale? Otras muchas de la mayoría de las que nosotros conocemos, ¿verdad? Nosotros éramos una de ellas. Predican la gracia pero enmarcada o sometida bajo una cúpula de la ley, que no la deja, que la topa, que no deja salir el poder glorioso de la cruz y de la resurrección de nuestro Señor. Eso hace que esas iglesias lo que hacen con la gente es hacerles creer que es por su esfuerzo el que van a ser perdonados si se arrepienten de corazón y si de verdad el arrepentimiento no es cuando lloras en el altar, sino cuando cambias. ¿Te acuerdas de esas historias que has leído? Bueno, todo eso es enmarcar en la ley la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces le hacen creer a la gente que es en su esfuerzo que serán perdonados y bendecidos, si es que hacen lo bueno y no lo malo. Sin embargo, el Señor quiere que esta su iglesia plenitud en Cristo. Por eso te hablé que esa palabra profética que Dios nos dio hace años, que la hemos clamado, llorado, gemido y creído, hoy estamos en el tiempo de verla cumplida, mi amado. Hoy estamos en el tiempo en que el Señor ha abierto los ojos de esta iglesia para subir de nivel, para quitar la cúpula, el tapón de ley que le estábamos poniendo a la gracia y entender, por ejemplo, lo que te dije hace un rato, que no necesitas hablar con nadie ni perdonar a nadie. Si son tus padres, si fue tu exnovio, si fue tu exmarido, los divorcios, el tuyo, el de tus padres, tu enfermedad, no necesitas hacer nada, ni siquiera necesitas pagar de rodillas un precio para que suceda lo que por su gracia, por su inmensa gracia, Jesús consumó en la cruz y desde ahí te restauró y te restituyó. ¿Por qué hoy no estamos experimentando la restauración y restauración total? Porque teníamos la fe en las obras, en el esfuerzo, en el tengo que hacer y olvidábamos la obra poderosa, gloriosa, maravillosa de la obra de Jesús, de la obra consumada de Jesús en la cruz. ¿Me estás siguiendo? Entonces, hoy quiere el Señor que esta iglesia, plenitud en Cristo, todos los que están acá, los miembros permanentes, y si usted viene de visita, usted puede recibir esta palabra también para usted, que viva en la dispensación de la gracia. Pero para vivir en la dispensación de la gracia hay que salir de la dispensación de la ley totalmente. No se puede tener un pie en la ley y un pie en la gracia. Saque el pie de la ley y métase a la gracia y crea por fe que usted es justificado por fe, su corazón es purificado por fe y usted está siendo restaurado y restituido. ¿Cómo? Por fe. Amén. ¿Ha escuchado ese versículo que dice que muchos son llamados y pocos los escogidos? Muchas veces ese pasaje yo mismo lo he predicado y yo mismo lo entendí creyendo, y eso puedo entender con los ojos velados un poco por la ley. Siempre predicamos la gracia, pero teníamos todavía el marco de la ley ahí, que eso se refería a las personas que eran llamadas para ser
cristianos, ¿verdad? Hijos de Dios, pero rechazaban a Cristo. Entonces, muchos llamados, pocos escogidos. Pero hoy te quiero leer un pasaje que hemos leído muchas veces, entendiéndolo así, que no se refiere a eso, sino se refiere a vivir en la gracia o a no vivir en la gracia. Vamos a la palabra. Mateo capítulo 20, verso 1, por favor. Vamos a leer mucho, del 1 al 16, pero te lo tengo que leer todo porque se explica solo. Entonces al final vamos a poder concluir algunas cosas, pero tengo que leerlo completo, ¿vale? Así que lo voy a leer rapidito. Ya sabe que se me da esto de leer rápido. Dice así, Mateo 20 del 1 al 16. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, está hablando del reino de los cielos, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, trabajadores. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña. Ese fue el pacto, ¿verdad? Ellos pidieron un denario, él se los dio. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña. Solo recordarte que el día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Trabajaban 12 horas. O sea que fue a las 6 de la mañana y contrató a unos. Y les pagó un denario. Luego salió, dice, a la hora tercera, a las 9 de la mañana. Y dijo, vayan a mi viña y daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. O sea, a las 12 y a las 3 de la tarde. E hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, cerca de las 5 de la tarde, faltando una hora para que el día laboral terminara, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Pero mira, ahí estaban todavía, no se fueron a dormir. Y él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Me llama la atención y quiero que pongas atención. Recibiréis lo que sea justo. Me encanta esa palabra desde hace unas semanas para acá. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, págales a los que trabajaron una hora primero y a lo último les pagas a los que trabajaron las 12 horas. ¿Ok? Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, o sea, los últimos, los de las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pues la lógica, ¿verdad? Si ellos trabajaron una hora y les dieron un denario, yo trabajé 12, a mí me va a tocar más. Pero recibieron también cada uno, dice, un denario en el verso 9. Vamos al verso 10. Perdón, ese fue el verso 10. Vamos al 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado, ¿qué es con esa palabra? Han trabajado solo una hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. O sea, nosotros que nos hemos jorobado con este trabajo, nos hemos aquí malpasado, hemos trabajado, nos hemos esforzado, nos has hecho iguales, dice. Verso 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario por las 12 horas, verdad? Toma lo que es tuyo y vete. Dice, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y le dice el señor de la viña, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esto se explica así. El Señor contrató a los de 12 horas de trabajo por un denario y los llevó. Y luego empezó a salir a los que iban a trabajar nada más 9 horas, otros 6 y otros 1. Y a todos ya no les dijo cuánto convenimos en dinero. Solamente les dijo, vayan a trabajar y les pagaré lo que es justo. Y ellos confiaron. Diga conmigo, confiaron. Acuérdese lo que significa vivir en el reposo. Es vivir confiado en Dios. Entonces ellos confiaron en Dios, de que les pagaría lo que sería justo. Cuando llegó la hora del pago, inteligentemente el padre de familia estaba probando a todos. Y dijo, págale primero a los últimos. Y a los últimos que esperaban, pues
que será una décima parte de un denario, o una doceava parte, trabajaron 1 hora, o cuando mucho una décima parte, ¿verdad?, de un denario, reciben el denario completo, que era el salario mínimo del día laboral judío en ese tiempo. Recibieron por 1 hora todo el denario. ¡Wow! Todos estaban felices. Pero los otros, que habían trabajado 12 horas, dijeron: esto les pagaron un denario, ¿nos van a pagar más? No, les dieron el denario porque lo convinieron con él. Y entonces estos decían: 12 horas, un denario, este trabajó 1 hora y le das el mismo denario. ¿Por qué lo hiciste igual a mí si yo me esforcé más? Y este es el punto medular de la historia. Cuando habla de llamados y escogidos, es porque al final de la historia le paga el denario a los que trabajaron 12 horas y le dice: vete. Y a los otros les pagó el denario por su gracia. Entonces déjame decirte que aquí hay 2 tipos de trabajadores: los del esfuerzo, que son los de las 12 horas, y los de la gracia, que son los que confiaron que el Señor de la viña era justo. ¿Por qué habla de llamados y escogidos? Piénsalo así. Al siguiente día, el Señor de la viña, ¿a quién crees que fue a buscar para trabajar en su viña? ¿A los de la flota del esfuerzo o a los de la banda de la gracia? A los de la banda de la gracia, porque ellos confiaron en Él y estos fueron probados y se dio cuenta que estos todo lo creían que iban a ganarlo por su esfuerzo. Y Jesús y el Señor premia el esfuerzo. Los de la gracia se esforzaron. Hubo unos que trabajaron 9 horas, otros trabajaron 6 horas. Se entiende que a todos les dio un denario, no lo dice acá, pero unos que trabajaron, sí trabajaron la hora, sí se esforzaron 1 hora, pero previo al esfuerzo habían confiado que el Señor era justo. Entonces, al siguiente día, el Señor de la viña llamó a los de la banda de la gracia. Y cuando vinieron, ellos ni preguntaron cuánto les iba a pagar, porque sabían que era justo. Ahora yo te hago la pregunta a ti. Si tú sabes también que tu Señor es justo, y ayer les pagó por 1 hora un denario, hoy por 12 horas, ¿cuánto les va a pagar? Exacto, 12 denarios. El Señor probó porque el Señor quería a los mejores con Él, pero no a los mejores en esfuerzo, sino a los mejores que confían en Él. Y entonces Dios te paga por tu esfuerzo. Cuando tú le pides a Dios y le dices: Señor, si tú haces esto en mi vida, yo te voy a servir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a ir para allá. Si tú haces eso, ahí convienes, y el Señor, si tú haces el esfuerzo, te va a pagar. Pero la gracia, cuando tú confías en que por su gracia Él es justo y te lo va a dar en el tiempo correcto, en el momento perfecto y en la cantidad correcta, si tú confías en eso, a ti te va a dar 12 veces más que lo que te da si tú crees en el esfuerzo. Y esto es lo que significa: muchos son llamados a vivir en Cristo Jesús bajo su gracia, pero prefieren vivir bajo el esfuerzo. Prefieren creer que su esfuerzo, su tiempo de oración, sus rodillas peladas, su hacer 1014 obras, y quieren creer en eso. Inclusive por esa razón no se congregan. Por esa razón no vienen a los grupos. Por esa razón no atienden las cosas del Señor, porque no tienen tiempo, porque están ¿qué? Trabajando. Porque es su esfuerzo lo que los premia. Ganan su quincena, su mes, su semana por el esfuerzo que hacen. Cuando tú te sabes que es la gracia del Señor, el Señor te abre los tiempos para que le puedas servir. Para que puedas atender tu grupo, atender la academia, atender los servicios de los domingos, atender la escuela dominical, atender lo que tengas que hacer, porque vives bajo su gracia confiando en la provisión de Él. No por tu esfuerzo, pero tienes que hacer esfuerzo. Pero no es mi esfuerzo el que me da el dinero. Yo tengo que trabajar. Yo te lo he dicho hace varias semanas atrás. Yo claro que trabajo, pero desde hace muchos años, desde que llegué a Jalapa en el 2005, llevaba muy claro que el Señor había aumentado mis ingresos, pero yo iba a trabajar muchísimas horas
en la política o en el servicio público, pero no era el que me llevó. Yo le dije muy claro a él, a ti te está usando Dios, a mí el que me paga es Dios. Y eso es lo que he vivido desde ese tiempo. Yo me convertí en el 2004 y desde el 2005 lo tengo claro. Y te lo he predicado de muchas maneras, pero hoy te lo estoy hablando de que esa palabra profética de que Dios restaurará o restituirá los años que has perdido por haberte enfocado en el esfuerzo, en pelear, en defenderte, en no ser un rechazado o una rechazada, y todos esos tiempos de tristeza, abandono y dolor. Hoy el Señor en un instante, si tú crees hoy con tu fe, por la fe en la obra consumada de Jesús, hoy eres ya un restaurado y un restituido, y todas las bendiciones que estaban detenidas esperando a ver a qué horas dejabas de ser solo un llamado de la banda de los esfuerzos y te pasas a los escogidos de la banda de la gracia, comenzarán a derramarse sobre tu vida todas esas bendiciones, porque en la cruz ya fue hecha toda esa obra redentora para ti de restauración y restitución. ¿Cuántos pueden decir amén, hacer un grito de amén, darle un aplauso al Señor glorioso? Amén. Ahora entendemos lo que significa muchos llamados a ser cristianos, a ser del pueblo de Dios, pocos escogidos a vivir bajo la gracia, porque muchos cristianos creen en el esfuerzo y no en la justicia del Señor. Al Señor se le firma el blanco para servirle. ¿Quieres servirle? En blanco. No le pidas nada a cambio. No le pidas ni tu salud, ni que tu familia se congregue. No le pidas nada. Dile, Señor, yo te firmo en blanco porque sé que eres justo. Y me darás a su tiempo y en su momento correcto lo que sabes tú que es justo para mí. Y con eso te lanzas a servirlo, te lanzas a su viña, te lanzas a trabajar por Él y para Él, y vas a vivir una vida llena de la abundancia que Jesús prometió al decirnos que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Así que termino con esto. Cree con toda tu alma y con todo tu corazón que hoy está siendo restaurado tu alma y tu corazón dañado. Cree con todo el alma y con todo tu corazón. Cree con toda tu fe. No solamente de dientes para afuera como un cliché religioso, sino con toda la fe que tú estás siendo restituido, que todo lo que robó la langosta, el revoltón y todos esos años de desperdicio, de escasez, de enfermedad, de dolor, todos esos años de tristeza donde no has disfrutado de la vida, no has disfrutado de tu matrimonio, no has disfrutado de tu salud, no has disfrutado de la compañía de tu familia, de tus amigos o de tu familia, de tu trabajo, de viajar, de salir, de pasear, de tener una casa, todos esos años de servirle al Señor, de entender el propósito de Dios sobre la tierra para tu vida y tus generaciones. Todo eso será restituido porque es una palabra profética que hoy está comenzando a dar evidencia de que ya comenzó el tiempo de recibir esa restitución y esa restauración. Amén. Así que tú puedas decir hoy, yo he sido escogido hoy para ser restaurado y restituido en todo, por confiar plenamente en la obra consumada de Jesús en la cruz. Amén. Así que si tú crees esto, yo te voy a pedir que ores conmigo, cierres tus ojos, levantes tus manos y digas conmigo, repitas esta oración después de mí. Di conmigo, hoy he entendido y creído que he sido escogido para ser restaurado y restituido en todo, por confiar plenamente en la obra consumada de mi Señor Jesús en la cruz y por su resurrección. Amén y amén. Amado, si tú recibiste este mensaje y tu corazón ardió y lo recibiste porque estuviste en esa asociación, ¿verdad? Sabiendo que Dios te iba a hablar hoy y lo recibiste con todo tu corazón. Yo sé que hoy la zarza está ardiendo ahí porque su gracia, su reposo, su justicia, su favor, su restauración y su restitución están tomando lugar sobre tu vida, y eso en tu espíritu se está sintiendo impresionantemente. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Le damos al Señor